Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy es un día especial, un día distinto, porque como cristianos recordamos aquella ocasión en que se dio la noticia de que Cristo ha resucitado. Acompáñenme a hacer una lectura bíblica en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Oremos. Amado Dios, en esta hora de la mañana te damos gracias por tu grande amor, por tu infinito poder, por aquel día maravilloso en el que levantaste de la muerte a tu Hijo Cristo, dándonos a nosotros la certeza de que un día también resucitaremos para estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por aquel maravilloso día y por tan grande milagro. En Cristo Jesús. Amén. La resurrección de Cristo es una enseñanza central en el cristianismo. El apóstol Pablo argumenta que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. En vano predicamos. Si Cristo no resucitó, quienes pregonamos el Evangelio somos hallados falsos testigos, porque estamos diciendo que Dios lo resucitó, y no fue así si Cristo no hubiera resucitado. Incluso el apóstol Pablo dice que si solo esperamos en Cristo y Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración en la tierra. Pero Cristo ha resucitado. Él no se quedó en la tumba. Cristo resucitó. Dios lo levantó con poder y gran gloria. Desde aquel día maravilloso hasta la fecha, el diablo ha tratado de desviar la atención de esta enseñanza central. Primero, levantando rumores de que los discípulos se habían robado el cuerpo. Después, nacieron otras historias de que tal vez Cristo no estaba completamente muerto, solo estaba desmayado. Y cosas así. Más tarde en la historia y hasta el día de hoy, ha sido cambiado el día de resurrección por una fiesta que nada tiene que ver. Y esta fiesta ha incluso arrastrado a cristianos, quienes, argumentando que no tiene nada de malo que los niños se diviertan con unos huevitos pintados de colores, desvían su atención de lo que realmente importa: la noticia de que Cristo ha resucitado. Él está vivo, y porque Él vive, nosotros tenemos la seguridad de que un día viviremos con Él.
En la lectura que hicimos hace un instante, vemos primero una búsqueda infructuosa. Se les pregunta a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esto es porque aquellas mujeres fueron a la tumba buscando a Cristo Jesús. Hoy en día la humanidad entera de pronto siente una necesidad y la quiere calmar mediante muchas cosas, pero Cristo no está ahí. Y la pregunta de aquel ángel sigue resonando: ¿por qué buscáis entre los muertos? El hombre busca en los placeres que el mundo ofrece, en el alcohol, las drogas, el dinero, la fama, el poder. Busca con eso saciar el hambre en su alma. También hay otros que buscan calmar su sed en religiones humanistas que están centradas en encumbrar al hombre. Algunas de estas religiones malamente se hacen llamar cristianos, pero ensalzan al hombre y se olvidan de Cristo. Le dicen al hombre que se merece todo, que tiene derecho de reclamarle a Dios y cosas por el estilo. Otros más están buscando en los monumentos del ceremonialismo, religiones huecas que se apegan a una religiosidad de ceremonias, que si la observancia de un día o de otro día, o de una fiesta o de otra fiesta, o que si tenemos que observar ciertos rituales o decir ciertas palabras clave. El apóstol Pablo ya nos advertía al respecto. Otros buscan entre los muertos del moralismo. Pretenden alejarse de pecados escandalosos como el alcohol o las drogas, y solo por eso dicen ser cristianos, cuando la palabra de Dios claramente enseña que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Algunos otros hay también que buscan entre los muertos de la ley, pretendiendo obedecer la ley dada por Dios al pueblo de Israel y creyendo que con eso van a encontrar la vida eterna. Pero la escritura es clara: buscar entre los muertos al que vive no tiene ningún sentido. A Cristo, el dador de la vida, la fuente de agua viva, solo se le puede hallar mediante la fe. Esa fe que viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si tú estás buscando entre los muertos la vida eterna, escucha el mensaje de Dios. Solo Cristo es el camino a la vida eterna. Pero también encontramos un servicio innecesario. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, es la respuesta. Aquellas mujeres pretendían servir a Jesús.
Llevaban especies aromáticas para embalsamar el cuerpo. Por la premura de sus festividades no habían podido hacerlo de la manera que marcaba los rituales de aquel entonces. Así que ellas iban con el deseo de servir al Señor, pero a su manera. Por eso el ángel les dice: no está aquí. No se necesitan las especies aromáticas. No se necesita más embalsamar el cuerpo del Señor, porque Él ya no está en esa tumba. En un evangelio paralelo, el evangelio de Mateo, dice que mientras iban llevando las especies aromáticas, aquellas mujeres iban pensando: ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién podrá quitar la piedra de la tumba? Sin saber que Dios ya se había provisto de un mensajero, un ángel que quitara la piedra, para que pudieran entrar a ver que Él ya no estaba ahí. Lo mismo sucede hoy en día. En aras de pretender servir al Señor, muchos buscan la manera de ayudarle a Dios. Buscan estrategias, buscan métodos que suplan la deficiencia que la iglesia de hoy en día padece. Pero mucho me temo que las palabras del ángel son las mismas para esas llamadas malamente iglesias. Cristo no está ahí. Cristo no está sujeto a lo que los hombres pensamos o planeamos. Él no necesita que le ayudemos. Muchos hoy pretenden defender al Evangelio o defender a Cristo. Pero Cristo está vivo. Él no necesita ser defendido. Él se puede defender solo. Nuestra misión es presentar a Cristo y a este Cristo crucificado y resucitado. El resto de la obra la hace el Señor. Muchas iglesias están desvirtuadas, han perdido el camino, han perdido la esencia de ser iglesia. Tristemente tengo que decir que Cristo no está ahí. Él está, Él lo prometió. Él está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. A Cristo no se le puede encontrar más que donde verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Así que preguntémonos nosotros: ¿está Cristo aquí? También vemos una noticia sin igual. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esa es la noticia. ¿Y qué noticia? Imagínense la impresión de los enemigos del Señor Jesús. Tanto que buscaron la manera para matarlo, y cuando dijeron: lo logramos, ya está muerto, ya lo quitaron de la cruz, ya lo llevaron a la tumba, creían que habían ganado. Pero el primer día de la semana la noticia era: ha resucitado. Imagínense la noticia dada al mismísimo Satanás. Porque aunque él pretende engañarnos, la realidad es que él no es omnisciente. Satanás no conoce todas las cosas.
Para él también fue dada la noticia: Cristo ha resucitado. La muerte no pudo con él. La tumba no pudo retenerle. Cristo ha resucitado. Y la aparente victoria que Satanás había conseguido al clavar al Hijo de Dios en aquel madero quedó en nada, porque Dios lo levantó de la tumba. Imagínese la noticia para sus seguidores. Ha resucitado, como dijo. Aquellos estaban unos escondidos, otros llorando, tristes, acongojados, afligidos. Las mujeres buscando servirle a la manera que ellas creían que era correcta, pero en medio de todo eso la noticia resonó: ha resucitado. Eso trajo fortaleza, paz, valor para sus seguidores. Y esa noticia también ha sido para nosotros. Ha resucitado. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y nuestra predicación también. Pero Cristo ha resucitado, y entonces nuestra fe es sólida. Nuestra fe está firme en la roca, y nuestra predicación tiene sentido, porque Cristo ha resucitado. Esta es la noticia. Este es el momento de gozo y de alegría. Cristo está vivo. El problema de aquellas mujeres y de los discípulos en general de Cristo Jesús era muy grave. Cristo mismo les había dicho que iba a resucitar al tercer día. El ángel se los recuerda a las mujeres. Recuerden lo que les dijo, que iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Mis amados hermanos y hermanas, aquellos discípulos deberían de haber estado el primer día de la semana anhelando ver al Señor. Llevaban 3 años conviviendo con Él, viéndolo hacer milagros, viéndolo sanar enfermos. Lo vieron resucitar a los muertos. Y Él les dijo que iba a resucitar al tercer día. Era para que todos estuvieran reunidos esperando ver al Cristo resucitado. Sin embargo, no fue así. Estaban escondidos, temerosos. No querían que nadie supiera dónde estaban ellos. Solamente unas cuantas mujeres se animaron a ir a la tumba, pero por el motivo equivocado. Pretendían preparar el cuerpo de Jesús para que se quedara ahí por mucho tiempo. Pero cuando llegaron, vieron la tumba abierta y la encontraron vacía. Porque Cristo no tenía planes de quedarse ahí más de lo que Él mismo dijo. La señal de Jonás, 3 días y 3 noches. Y Cristo resucitó. Dios lo levantó de aquella tumba fría para dar testimonio que Él es sobre todo nombre, que Él es el Rey de Reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Hoy muchos tienen el mismo problema que aquellas mujeres y que los discípulos de Jesús. Muchos se dicen creyentes, se dicen cristianos, se dicen seguidores de Cristo, pero viven su vida alejados de Dios.
Se les olvida que Cristo prometió que un día volvería por su iglesia. Y viven como si no le creyeran que Él volverá. Pero la noticia de que Cristo ha resucitado es la base de nuestra esperanza, de quienes verdaderamente creemos en el Señor. Pues sabemos que un día volverá. Vendrá por su iglesia para que estemos con Él por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora de la mañana quiero agradecerte por tu palabra. Quiero agradecerte porque hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos recordar aquel maravilloso momento en el que fue dada a conocer la noticia de que Cristo resucitó. Ya no está colgado en un madero, ya no está sepultado en la tumba. Ahora vive y reina para siempre. Él está vivo y está sentado en su trono, reinando por sobre toda la humanidad. Ayúdanos, Dios, a considerar tu enseñanza y a celebrar que Cristo vive, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la esperanza de la vida eterna. Y que podamos alinear nuestras vidas a tu voluntad, viviendo en santidad, en rectitud, en integridad, para que cuando Cristo venga por su iglesia, nos encuentre apercibidos, esperando su venida. Te damos honra y gloria. Alabamos tu nombre. En ese nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Cristo resucitó, como dijo que lo haría. Y un día volverá por su iglesia, como dijo que lo haría. Cristo ha resucitado. Que Dios les bendiga grandemente.